Veamos el tema derivadas de orden superior. Si f es una función de dos variables, entonces, en general, la parcial de f con respecto a x, a y constante, y la parcial de f con respecto a y, a x constante, también son funciones de dos variables. Y si las derivadas parciales de estas funciones existen, se denominan segundas derivadas parciales de f. En contraste, la parcial de f con respecto a x, a y constante, y la parcial de f con respecto a y, a x constante, reciben el nombre de primeras derivadas parciales de f. Existen 4 segundas derivadas parciales de una función de dos variables. Si f es una función de las dos variables x y y, las notaciones f sub x y, primero con x y luego con y la notación, la parcial de f primero con x y luego con y, expresan la segunda derivada parcial de f, que se obtiene al derivar parcialmente f con respecto a x y después derivar parcialmente el resultado con respecto a y. La primera derivada, notación de su índice, segunda derivada en notación de su índice. Primero derivamos con x y luego derivamos con y. El orden se considera de izquierda a derecha. En la otra notación, la parcial de f con respecto a x, a y constante, se deriva primero con x, luego vamos a derivar con respecto a y, el resultado anterior. Y esto lo escribimos así. La segunda derivada de f con respecto a x, luego con respecto a y. Aquí el orden se considera de derecha a izquierda. Y así tenemos la otra segunda derivada parcial. En notación de su índice, f de su xy, y luego la segunda derivada de f con respecto a y y luego con respecto a x. Expresan la segunda derivada parcial de f, que se obtiene al derivar parcialmente f con respecto a y después derivar parcialmente el resultado con respecto a x. Otra segunda derivada parcial es esta, derivando dos veces con respecto a x. Y la última segunda derivada parcial sería derivando dos veces con respecto a y. Existen 8 terceras derivadas parciales para f de x y. Tenemos las derivadas de primer orden, segundo orden y tercer orden. Tenemos f de x y. En notación de su índice, podemos derivar con respecto a x o podemos derivar con respecto a y. Estas serían derivadas de primer orden. Si primero derivamos con x, luego podemos derivar otra vez con x o podemos derivar con respecto a y. Si primero derivamos con respecto a y, ahora puede ser con respecto a x o otra vez con respecto a y. Serían las segundas derivadas parciales o derivadas de segundo orden. Ahí van las derivadas de tercer orden. Si primero derivamos con x, luego con x, entonces podemos derivar con respecto a x o con respecto a y. Si derivamos con x y luego con y, hoy puede ser otra vez con x o puede ser con y. Si derivamos con y, luego con x, hoy puede ser con x o con y. Si derivamos dos veces con y, hoy puede ser con x o puede ser con
y. En la otra notación tendríamos esto, la parcial de f con respecto a x o la parcial de f con respecto a y. Si derivamos con respecto a x, hoy puede ser otra vez con respecto a x o con respecto a y. Si primero derivamos con respecto a y, hoy puede ser con respecto a x o con respecto a y. Ahora vamos con las terceras derivadas. Si derivamos dos veces con respecto a x, hoy puede ser con respecto a x o con respecto a y. Si derivamos con x luego con y, hoy puede ser con x o con y. Si derivamos con y luego con x, hoy puede ser con x o con y. Si derivamos dos veces con respecto a y, hoy puede ser con x o con y. Veamos el ejemplo 1. Son iguales las derivadas parciales de segundo orden, que se llaman mixtas o cruzadas, la parcial de z con respecto a x, luego con y la parcial de z, primero con y, luego con x. Si z es igual a x cuadrado y cuadrado menos y cubo más 3x cuarta más 5. Veamos la solución. La parcial de z con respecto a x sería igual a y cuadrado es una constante en el primer término. Entonces sería la constante por la derivada de la función de x cuadrado, que es 2x, menos, como y es constante, sería 0. Ahora derivando con respecto a x, 12x cubo más una constante, la derivada es 0. Así tenemos la parcial de z con respecto a x, 2xy cuadrado más 12x cubo. Ahora vamos a derivar con respecto a y. Ahora x sería una constante, entonces decimos la constante por la derivada de la función más la derivada de una constante, 0. Esto nos da que la derivada mixta es 4xy. Ahora veamos la parcial, ahora primero con respecto a y, manteniendo x constante. Si x es constante, entonces escribimos la constante por la derivada de la función, 2y, menos la derivada de y cubo, 3y cuadrado, más la derivada de una constante, 0, más la derivada de una constante, 0. Ya tenemos la parcial de z con respecto a y. Ahora vamos a derivar con respecto a x. Y va a ser constante. Entonces escribimos la constante, los factores 2 y y, la constante por la derivada de la función de x cuadrado, es 2x, menos la derivada de una constante, porque la variable es x, sería 0. Y esto nos da 4xy. Entonces, las segundas derivadas parciales cruzadas o mixtas sí son iguales. Veamos el ejemplo 2. Sea f de xy igual a e a la x por el seno de y más el logaritmo de xy. Calcule f sub xx, f sub xy y la tercera derivada parcial de f dos veces con y, luego con x. Veamos la solución. Veamos, primero encontremos la parcial con respecto a x, manteniendo y constante. Como y es constante, entonces sería la constante por la derivada de la función, que sería e a la x, más la derivada del logaritmo de u, que es u' sobre u. Derivando con respecto a x sería y entre la u, que sería xy. Simplificando la y, tendríamos la parcial con respecto a x. Ahora veamos el literal a. Vamos a derivar otra vez con respecto a x. Y va a ser constante, entonces escribimos lo que es constante por la derivada de la función, que es e a la x. La derivada de 1 sobre x es menos 1 sobre x cuadrado.
Ahora f de x sub y. Arriba tenemos la parcial con respecto a x. Hoy vamos a derivar con respecto a y. Entonces sería la constante, porque x va a ser constante y y la variable. Entonces, la constante e a la x por la derivada de la función, la derivada de seno, coseno de y, más la derivada de una constante, 0. Entonces la derivada es e a la x coseno de y. Ahora literal C, vamos a derivar f con respecto a y. X va a ser constante, entonces veamos la función, la constante por la derivada de la función. La derivada de seno de y es coseno de y. Ahora vamos a derivar logaritmo de xy con respecto a y. Entonces u' sería x entre la u xy. Luego cancelamos la x, ya tenemos la parcial de f con respecto a y. Ahora, volvemos a derivar con respecto a y manteniendo x constante. Entonces sería la constante por la derivada de la función, la derivada de coseno de y menos seno de y. Ahora derivando 1 sobre y menos 1 sobre y cuadrado. Esto nos da la segunda derivada parcial de f con respecto a y. Ahora vamos a derivar con respecto a x, el resultado anterior. Ahora y es constante. La constante por la derivada de la función menos la derivada de una constante, 0. Aquí tenemos la tercera derivada parcial. Ahora veamos este ejemplo. Nos piden la tercera derivada parcial. Primero con x, luego con z y por último con y. Veamos la solución. Vamos a derivar f con respecto a x. Y y z son constantes. Entonces la derivada de seno de u es coseno de u por u'. Entonces tendríamos coseno de u y solo x es variable, entonces la derivada del ángulo sería y. Simplificando o ordenando. Ahora vamos a derivar con respecto a z. X y y van a ser constantes. Entonces sería la constante por la derivada de la función. La derivada de coseno de u es menos seno de u por u'. Y aquí z es la variable, entonces sería 2. Ordenando. Ahora vamos a derivar con respecto a y. Al derivar con respecto a y, vemos que tenemos dos factores que dependen de y. Menos 2y y seno de xy más 2z. Entonces, aplicando la regla del producto, sería la primera por la derivada de la segunda. Como es con respecto a y, la derivada del ángulo es x, más la segunda por la derivada de la primera. Simplificando, tenemos el resultado.